Carlos Fuentes era muy importante y muy natural la convivencia entre la literatura y la diplomacia, porque él mismo había visto sobre todo la amistad de su padre con Alfonso Reyes. Su vida y su obra están marcadas por la diplomacia. Creció en el mundo de las embajadas. Era un hombre expansivo en todos los sentidos, de una cordialidad y una juventud hasta el último momento de su vida. Carlos Fuentes fue un hombre que decidió escribir en español. Fue un hombre que eligió México y que eligió la lengua española y que eligió la mexicanidad para mirar al mundo. La diplomacia le permitió ver a México desde lejos, le permitió comparar a México con varios países, ¿no? Y aparte lo fogueó en toda esa difícil sociedad que es la de las relaciones internacionales. Tuvo magníficas relaciones en el mundo literario y en el mundo político también. Su cariño y su admiración en un momento muy particular de su vida por el trabajo de Octavio Paz y por la renuncia de Octavio Paz en el 68 a la embajada en la India, lo marcaron profundamente y lo llevaron en el 75 a ser embajador en Francia con esa conciencia. Era este gran intelectual, no solo era un escritor, sino un intelectual, un pensador. Hizo que siempre pensáramos en qué diablos es México. Carlos Fuentes nace en la ciudad de Panamá el 11 de noviembre de 1928 a las 11 horas. Rafael Fuentes Böttiger empezaba en el servicio exterior. Él va a Panamá como miembro de la legación de México en Panamá. En esa época, en muchas ciudades, no había embajadas, pero había legación. Lo que a mí me parece rescatable es que el nacer en el mundo de la diplomacia, hijo de diplomático, el crecer en varias embajadas del mundo, formó a Fuentes como alguien que tuvo una formación que lo convirtió en alguien del servicio exterior. Siendo hijo de diplomático, niño diplomático, uno cambia de país, de capital, de escuela. Carlos estuvo en muchas ciudades. Carlos pasó parte de su infancia en Washington, en Buenos Aires, en Quito, en Santiago de Chile, hizo estudios en Ginebra. Después de haber estado en Panamá, en 1928 y 29, pasan a Montevideo y van luego a Quito y van luego a Río de Janeiro. Ahí el padre de Carlos Fuentes es secretario de Alfonso Reyes. Las embajadas no eran muy grandes, las residencias. Entonces andaba por ahí deambulando y mantenía diálogo con Reyes, le enseñaba libros, le daba libros para que los leyera, etc. Y jugaba con él. Y alguna vez nos dijo Carlos que solía sentarlo aquí, en su pierna, para enseñarle cosas en el escritorio. Es que tuvo un grado de acercamiento muy grande y yo no tengo la menor duda de que esa relación con Reyes fue determinante para la vida posterior de Fuentes. Porque por un lado tiene al modelo del oficio, de la profesión y de la vocación del padre, ¿no?, en la diplomacia. Pero por otro lado tiene el ejemplo de alguien que fue su mentor, su guía y que él siempre respetó y admiró y quiso toda su vida, que fue Alfonso Reyes. Alfonso Reyes ha sido muchas cosas para muchos hombres. Reyes es el embajador de México, digo, sí, como tantos otros intelectuales latinoamericanos que han debido tener dos oficios. A mí me enseñó, primero, que el nombre cotidiano de la creación es disciplina. Segundo, que la literatura tiene una sonrisa. Que la literatura no tiene por qué ser pomposa. Lo cual es importante saberlo en México, en América Latina. Y en tercer lugar, que la cultura del mundo nos pertenece por derecho propio. Después de Río de Janeiro, van a Washington. Y allí aprende inglés, hace la primaria en Washington. Y por eso se convierte en bilingüe. Ahí hay un mural en el Instituto de Cultura de la Embajada de México. No es que sea extraordinario pictóricamente, pero ahí aparece Carlos Fuentes de chiquito.
Ya en la primaria en Washington tuvo muchas experiencias muy importantes, ¿no? En donde vemos que él se autoafirma como mexicano. Recuerda cómo en 1939, al año siguiente, su padre lo llevó al cine. Y ahí de pronto pasan una película en donde se habla de varias cosas que a él no le parecieron sobre México. Tendría, qué sé yo, casi 11 años. Fuentes se para y empieza a gritar, ¡Viva México! Y en contra de los gringos, ¿no? Entonces su papá lo tuvo que sacar del cine, pero al día siguiente salió la noticia de que había un niño, etcétera, etcétera, en el New Yorker. Al haber aprendido la lengua inglesa, lo puso ante la opción de en qué lengua iba a escribir. Él lo comenta, ¿no? Y fíjense que él podía haber escrito en inglés, ¿no? Pero él siempre fue fiel, digamos, a su origen en el sentido de respetar la lengua española, la hispanidad. Cuando después de Washington van a Santiago de Chile, ahí podemos entender cómo Fuentes es también un latinoamericano. Él se veía a sí mismo como mexicano y como latinoamericano y con un nombre universal. Empecé a escribir en Chile, que es un país al que quiero mucho y con el que tengo una gran deuda. Por ese motivo, yo había crecido en los Estados Unidos, en escuelas públicas norteamericanas, viniendo a México en el verano para no perder el español. Pero el primer país de habla hispana en el que viví permanentemente fue Chile. Entonces, llegar a ese país, entrar en mi lengua y darme cuenta de que era el país de los grandes poetas. Empecé a leer y descubrí inmediatamente a Neruda, a Huidobro, a Gabriela Mistral, y un país en el que la literatura y la política estaban íntimamente aliadas, es decir, la palabra del poeta y la palabra del político eran casi una y la misma cosa en Chile. Para mí esto fue una cosa muy impresionante que me formó sin duda muchísimo. Años más tarde, Fuentes regresa en 44 a México para estudiar prepa, licenciatura y demás. Y llegó a reincorporarse a nuestra generación. Y pronto se inició la charla y la amistad. Él tenía una carga cosmopolita que nosotros no teníamos, pero estábamos, gracias a nuestros maestros, preocupados por lo universal, por la literatura universal y por el pensamiento universal. Y en esa medida nos encontramos. Era el año de 52 y desde entonces hemos sido íntimos amigos. Era un joven que había viajado mucho, que conocía bien algunas capitales europeas y de América Latina, todavía en la Facultad de Derecho y con el patrocinio del maestro Mario de la Cueva, que era el director de la facultad. Que todos lo citamos como nuestro mentor, los de esa generación, nos invitó al término de un certamen de oratoria a hacer una revista. Hicimos la revista Medio Siglo. Mis amigos vienen de mi juventud, vienen de la preparatoria y sobre todo de la Facultad de Derecho. Tuve la gran fortuna de estudiar en la vieja escuela de San Ildefonso y de hacer amistades que han durado toda la vida. Nuestra generación, la generación del año 50, la generación del medio siglo, es una generación bastante notable en la vida política y literaria de México, porque ahí están Sergio Pitol, está Salvador Elizondo, está Enrique González Pedrero, Porfirio Muñoz Ledo, Mario Moya Palencia, Víctor Flores Olea, Miguel de la Madrid, de manera que fue una generación muy notable, tanto política como literariamente. Y esas son amistades que existen desde antes de que yo publicara un solo libro, ¿verdad? Fuente inicia su carrera literaria con Los Días Enmascarados, serie de 6 cuentos, de entre los que destaca Chacmol, uno de los mejores relatos cortos de la literatura mexicana. En 1955 funda con Emanuel Carballo la Revista Mexicana de Literatura, ¿no? En donde se abrieron las puertas a todas las opciones de las artes. Aunque Octavio Paz, digamos, era el que había como pensado en ella, pero no quería figurar directamente, y entonces seleccionó a dos escritores para que dirigieran la revista. Uno era Carlos Fuentes, digamos que era el escritor, el otro era Emanuel Carballo, que era el crítico, y hacían, digamos, una muy buena mancuerna. Por la época en que conoció a Arreola, de pronto determinó, así como un pacto con el diablo,
que quería ser escritor. Carlos Fuentes no quería dedicarse a ser director de una revista. No quería ser profesor, no quería ser diplomático como había sido su padre, no quería, digamos, estar en el mundo de la crítica, etcétera, sino dijo, yo quiero ser escritor. Y lo hizo poco a poco, con una gran disciplina, con un gran esfuerzo. Entonces, tanto Carballo como él dejaron la dirección de la revista, aunque la tuvieron durante un poco más de un año, yo creo. Ingresó en 1957, ya digamos oficialmente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde formó el Departamento de Relaciones Culturales, ¿no? Fue el primer jefe. Entonces, fíjense, la cultura y la política, ¿no? La cultura y las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque él consideraba que mostrar nuestra cultura era una parte importantísima de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Hay una cantidad de acontecimientos latinoamericanos y mundiales que sentíamos, frente a los cuales que debiéramos manifestar. Y que eso es lo que hicimos en revistas propias o ajenas. Es decir, lo que los jóvenes hacen en esa edad, ¿no? Lo hicimos nosotros con un cierto sentido cultural. Conocimos profundamente el México de entonces, el México de los contrastes, el México todavía uruchurtiano, ¿sí? Que está reflejado en la región más transparente. Imagínate que estaba yo, después de 2 años, porque se publicó en 58, en París estudiando, y me llegaban algunos libros de México. Y ese libro me cayó como un recordatorio de mi propia juventud. Cuando sale en 1958 La región más transparente, todo el año 1958 se dedican varios sectores de nuestra sociedad a hablar de la novela, a atacarla. Ahí se le atacaba por mostrar una realidad demasiado descarnada, demasiado oscura de lo que es México, ¿no? Porque mostraba que los logros de la revolución pues no eran tales, ¿no? Que no se había cumplido muchos de los ideales o de las promesas de la revolución agraria. Casi un libro biográfico, un libro generacional. Es la primera gran novela urbana de México. Me fasciné con un recordatorio de nuestras parrandas, de nuestras juergas, de nuestras dificultades, de nuestros debates y también de nuestras esperanzas. Se trataba de una exploración a las entrañas de la Ciudad de México, que es bastante excepcional. Debo decirle, sin embargo, que a mí me sorprendió menos en el aspecto de lo que describía, porque yo mismo lo acompañé a muchos de los escenarios o de los acontecimientos, de los eventos que él narra. Reconocí la ciudad o un espíritu de la ciudad, ¿no? Qué lúcido, qué impresión, cómo logró abarcar todo ese mundo de la modernidad de los 50 en la Ciudad de México como ombligo del país, ¿no? Y de toda una cultura. Los personajes de Carlos Fuentes sí, son mexicanos, viven en México y sobre todo pues tienen la idiosincrasia mexicana. Eso es lo que él introduce, sobre todo. Esta es un modernizador, vamos a decirlo así, de su tiempo, sobre todo con la región más transparente, ¿no? Él, precisamente como había vivido en Estados Unidos, era un lector voraz en inglés, en francés. Él introduce en la literatura mexicana todas estas entonces novedades. No solo es la ciudad, porque la ciudad es uno de los tantos elementos, pero son todas las técnicas narrativas que empieza a utilizar él, que él había adoptado de John Dos Passos, de un poco de William Faulkner y un poco de James Joyce. Dentro de la literatura mexicana, pues él se convierte en un referente. Y ese referente, pues es precisamente también pues en la forma como está conformada el sistema de la literatura mexicana, pues se convierte en un hombre muy influyente. Porque tuvo éxito muy pronto, muy pronto, con La región más transparente. Fue así un éxito inmediato, ¿no?
Bajo la noche del 26 de agosto, el novelista Carlos Fuentes llega al Palacio de Bellas Artes, donde leerá una conferencia autobiográfica. Los espectadores lo rodean para que firme ejemplares de sus novelas. Hay una gran expectación para escucharlo. Él es el escritor mexicano que interesa más en América Latina y en los Estados Unidos. Hecho excepcional. Se ha reunido un público amplio y variadísimo. Los actores Betty Sheridan y Carlos Fernández lo acompañan. Destaca entre los asistentes Tongolele, así como las estrellas del periodismo nacional, China Mendoza, Piazza. José Luis Cuevas contempla la escena con serena satisfacción. Sobresale la presencia de Julissa, y la sesión culmina con los aplausos atronadores del público que llenó la sala Ponce. Fuentes habló de su infancia transcurrida en muchos países y de los escritores que lo han acompañado en su brillante carrera literaria. Él fue uno de los que colocaron la literatura mexicana en su época en el mapa de la literatura mundial, porque coincidió con otros escritores como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, que fueron el núcleo de lo que se llamó el boom. El primer golpe hacia el boom lo da el propio Carlos Fuentes, cuando publica La región más transparente. La publica cuando tiene alrededor de 30 años. Digamos, sacude no solo al medio mexicano, sacude al medio internacional, sobre todo lectores de habla española. Ese es uno de los periodos más fructíferos de su carrera, que es donde publica La muerte de Artemio Cruz en 62, y el mismo año sale Aura, o sea que ya había despegado con más que pie derecho. De nuevo, como en La región más transparente, nos habla de qué pasó con esa revolución traicionada. Artemio Cruz es un ex revolucionario, constructor del México moderno que traicionó a la revolución. Entonces retoma esa parte, retoma lo experimental y retoma lo fantasioso, lo fantástico con Aura, ¿no? Uno se inicia mucho leyendo cuentos de terror, cuentos de fantásticos. La adolescencia se caracteriza un poco por eso, y entonces Aura para mí fue como una especie de descubrimiento de que en la literatura mexicana se pueden hacer cuentos fantásticos. Cada una de las nuevas novelas que publica siempre está renovando, innovando. Son obras que le permiten a Fuentes el reto de probarse a sí mismo, de no repetir ninguna receta, de ser siempre un autor que no tiene miedo al error. Carlos Fuentes de los 1960s para mí fue importantísimo. Lo leía realmente con avidez, tanto sus novelas como sus ensayos políticos. Si México hubiera tenido un sistema político más o menos representativo de la sociedad mexicana, Fuentes hubiera quedado básicamente como novelista, pero él le daba la voz política a muchos en esa sociedad en donde el Congreso no servía para nada, los partidos, bueno, nada más había un solo partido, y entonces fue uno de los mejores sustitutos de la falta de representatividad en las instituciones políticas. Él se convirtió en conciencia. Fue un gran defensor Carlos Fuentes en aquellos años de la Revolución Cubana. Al principio, pues bueno, trae a muchos intelectuales latinoamericanos, ¿no?, en apoyo a ese movimiento, pero después las acciones del gobierno de Fidel Castro, sobre todo en contra de los intelectuales que criticaban en su momento lo que sucedía, pues es lo que divide. Como dijo Joaquín Sabina, cuando a la Revolución Cubana le empezaron a salir canas, empezaron a ver como disidencias. García Márquez y Cortázar, digamos, apoyaron a Fidel y apoyaron la revolución nicaragüense. Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, digamos, se sesgaron, pero Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes finalmente ya no tenían una empatía de carácter político. Vargas Llosa, después de su intento de ser presidente, de algún modo se fue neoliberalizando, se separó, digamos, ideológicamente del grupo. Fuentes, yo creo que dentro de todo fue el más congruente. Nunca perdió, digamos, su postura progresista, digamos, de izquierda, ya de una izquierda mesurada, pero no entró directamente al neoliberalismo. Yo creo que Fuentes fue una persona políticamente
virada un poco a la izquierda a veces y mucho al centro por su formación, es decir, él es hijo de diplomáticos, se forma, digamos, de alguna manera en el PRI, en la cultura del PRI, no como priista, pero en la cultura del PRI. Creció como hijo de un diplomático de Lázaro Cárdenas. Cuando viene el 68, él y como muchos intelectuales, digamos, el más importante fue Octavio Paz, que renuncia a la embajada en la India, él también protesta y tienen un distanciamiento con respecto a Díaz Ordaz. Díaz Ordaz va a ser una figura antagónica de Carlos Fuentes. Cuando llega Luis Echeverría, pues él emprende una política de acercamiento precisamente a esos intelectuales, cuando pues para muchos, como él era el secretario de Gobernación, pues él había sido de alguna manera el artífice de lo que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas. Lanza la gran frase en la que muchos intelectuales mexicanos cayeron. La frase decía, Echeverría o el fascismo. Y esa frase se convirtió en una especie de hito que para bien o para mal marcó a Carlos Fuentes. Estuvo con Luis Echeverría, lo cual pues esto causó sobre todo en la izquierda pues mucha polémica. Pues lo apoya de alguna manera a Echeverría y pues eso también es mal visto. Recompensado de alguna manera pues con su embajada en París, ¿no? Carlos Fuentes participa como embajador en la Embajada de México en París porque no existía el vínculo tan claro que hoy tenemos entre Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz. Mucha gente sí pensó, empezando por Carlos Fuentes, mucha gente sí pensó que Luis Echeverría no era un paniaguado, un turiferario de Gustavo Díaz Ordaz. Pero sabemos que finalmente, y así lo han entendido, creo yo, Fuentes y otros escritores, han entendido que representan a México, ¿no? Por desgracia, a veces nuestros gobernantes no están a la altura de nuestros escritores, de nuestros intelectuales, de nuestros políticos. Carlos Fuentes hizo un papel muy distinguido como embajador de México en Francia. Desde luego ya su notoriedad intelectual le abría posibilidades grandes de contactos, lo conocía mucha gente. Y mientras más cultos eran los políticos franceses, pues más interés tenían en tratar a Carlos Fuentes. Él nunca cesó de repetir que para él la embajada en París era un homenaje, desde luego, a su padre, pero era también un homenaje al trabajo diplomático de Alfonso Reyes, que había sido embajador en París, y que él estaría recordando siempre la figura de Octavio Paz, que había pasado por esa misma embajada. La ventaja de Carlos Fuentes como embajador es que ya conocía bastante a profundidad no solo la cultura francesa y la lengua francesa, por supuesto, sino la sociedad y la historia francesas, ¿no? Estuvo en muchos periodos distintos de su vida en París escribió pues el principio de Terra Nostra, en París nació su hijo, Carlos Fuentes Lemus, en París frecuentó los cineclubes, o sea, tuvo una vida mucho más libre. Y como embajador tuvo que frecuentar a otros círculos. Entonces la presencia, yo creo que es muy respetada la figura de Carlos Fuentes como embajador. Cuando sube José López Portillo, se le ocurre nombrar embajador de México en España a Gustavo Díaz Ordaz a la muerte de Francisco Franco. Eso era como una especie de insulto, digo, porque digamos, si Echeverría era autoritario, Díaz Ordaz ya estaba muy cercano a lo peor del autoritarismo, ¿no? Hace una semana exactamente leímos en los periódicos, y después lo confirmó Relaciones Exteriores, que el embajador de México en Francia había renunciado y había dado razones que le atañen a usted. Realmente a ese respecto no tendría yo razones para opinar en un sentido o en otro. Yo simplemente me enteré por la prensa de su renuncia. Lo único que les puedo decir a ustedes es que me dio mucha risa. Su renuncia la aduce a raíz del nombramiento de Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México en España. Esa es su protesta. Pues que de alguna manera me parece digno, porque no es posible que mandes a un presidente que mandó matar estudiantes, ¿no? Como Díaz Ordaz. Díaz Ordaz no estuvo mucho tiempo como embajador en
en España, y pues bueno, ya después Carlos Fuentes, pues bueno, ya siguió con su carrera literaria, ¿no? Ahí fue donde se acabó su carrera diplomática, ¿no? Y a partir de ahí volvió con su actitud de no tener un trabajo, digamos, de carácter oficial. O sea, su trabajo ya cada vez era más ser conferencista para diversas, digamos, instituciones, y ya era un personaje que sin necesidad de puesto, era un personaje internacional, reconocido internacionalmente. Un intelectual, un pensador. Era un hombre expansivo. Él se veía a sí mismo como mexicano y como latinoamericano y como un hombre universal. Carlos Fuentes no quería ser profesor, no quería ser diplomático como había sido su padre, no quería estar en el mundo de la crítica, etcétera, sino dijo: yo quiero ser escritor. Creo que hay que mirar y remirar la obra de Carlos Fuentes con la biografía de Carlos Fuentes. No suelo abogar mucho por la confusión que se genera entre vida y obra, pero en Carlos Fuentes no se les puede deslindar. Sin Carlos Fuentes no habría habido un siglo de oro en la literatura latinoamericana, porque García Márquez no habría sido nadie si Carlos Fuentes no lo hubiera sacado a la luz de cuando era un periodista en El Espectador de Bogotá o un publicista. Sin Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa no habría aprendido a hacer política literaria editorial del tú a tú. Sin Carlos Fuentes, ningún escritor del mundo latinoamericano habría tenido agente literario. Sin Carlos Fuentes, ningún escritor de América Latina o siquiera del mundo hispano se habría atrevido a hablarle del tú a tú a un intelectual francés o a un intelectual británico o a un académico estadounidense. Esa es la lección de vida de Carlos Fuentes, y me parece aún más importante que su lección literaria. Prefiero seguir viviendo la vida al curso mismo de los acontecimientos, de los amores, de los placeres, de los sinsabores, de las amistades, de las enemistades, de las lecturas, de la política, de todo, de los sueños, de todo lo que constituye la vida.